Muy buenos días, les damos la bienvenida a este webinar organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, donde el día de hoy les traemos el tema desinversiones como catalizadores de negocios, incluyendo el Sale Leaseback. El día de hoy les presento a nuestros expertos, don Eduardo Videche, él es Investment Banking Advisory Partner, y Marcos Yach, quien es Investment Banking Advisory Vice President, ambos de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Les invitamos a realizar todas las consultas que deseen mediante el botón de Q&A o los comentarios a través del chat, y las mismas serán respondidos por nuestros expertos durante la charla. Les recordamos que debido a la situación mundial y las nuevas actualizaciones, cada uno de nuestros expertos se encuentra desde sus hogares, por lo que nos disculpamos ante cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, los dejo con don Eduardo Videche, nuestro experto el día de hoy. Don Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañan y bienvenidos. Solo un tema administrativo, no me daría cuenta si alguien levanta la mano y por favor yo me estoy avisan. atento a informarles, sí, don Eduardo. Ok, entonces, bueno, bienvenidos. Sin más, ya que estamos unos minutos tarde, pues tratemos de empezar. Vamos a conversar del tema de desinversiones o ventas de empresas o de unidades de negocio de empresas. Fundamentalmente nuestra región tiende a ser a veces un tabú y no es poco frecuente cuando nos encontramos con los comentarios de los empresarios con los que nos reunimos, de que nos dicen por historia familiar, nunca venderemos una unidad de negocio, ¿verdad? Y queremos plantear eso hoy aquí. Tenemos un montón de oportunidades de vender de vender compañías, y hemos acompañado a un montón de empresarios centroamericanos en la venta de sus compañías, pero queremos dar hoy algo de, como dirían los estadounidenses, food for thought. Simplemente alimentar una mesa con ideas y opciones, sin que digamos que esto está bien o está mal, pero para que puedan replantearse y revisitar sus estrategias. Lo primero es entender por qué tienden a desinvertir las empresas, ¿verdad? Y razones, existen una multiplicidad de razones, ¿verdad? Algunos empresarios toman la venta de un negocio o de su compañía como una fuente de fondeo para otras actividades, para poder reenfocarse en un negocio principal, porque una unidad de negocio está, entre comillas, distrayendo la atención de la dirección de la empresa, porque pueden haber mejores oportunidades de inversión, en fin, porque se puede fortalecer el balance, y queremos ver ese tema específico con una transacción de sale and leaseback. Por razones sociales o políticas, hay turbulencia en nuestras épocas, y específicamente en Centroamérica no escapamos a esa turbulencia social o política, y para algunos empresarios puede no ser la mejor idea mantener sus pies y sus inversiones en una geografía, cuando hay otros empresarios que sí pueden tener un apetito más amplio para asumir los riesgos que representan esas razones políticas. Prevención de monopolio. Algunas veces hay transacciones grandes que te traen varias unidades de negocio en el lado de compra, y las autoridades de prevención de monopolio, el antitrust de cada uno de los países, no en todos los países centroamericanos tenemos eso, pero podrían decir, bueno, yo apruebo esta transacción siempre y cuando esta unidad de negocio sea vendida. En fin, existen otras razones. Y lo que queríamos aquí plantear es, con la metodología que tenemos en EY, es qué preguntas se pueden o se deberían responder al analizar el portafolio de inversiones de una compañía, ¿verdad? ¿Qué debería vender para poder reposicionar mi negocio core en el mercado?
¿Cómo puedo vender mis activos a un precio óptimo? Y esta es una pregunta que no con casos específicos, pero que lanzando otras preguntas y algunos resultados que obtuvimos de una encuesta global que corre la firma, dar alguna luz de qué debe hacerse para tratar de vender activos a un precio óptimo. ¿Cómo puedo optimizar mi portafolio de negocios para levantar capital para inversiones futuras y no necesariamente está en la parte más alta de nuestras listas el desinvertir, hacer una desinversión, ya sea en un activo económico o en un activo físico, para financiar crecimiento en otras unidades de negocio? Y queremos plantear eso como una posibilidad. Y ¿cómo puedo vender activos que no son core, que no son centrales para mi negocio, para preservar capital? Porque el tema aquí es que si no son core, si los activos no son core, muy probablemente o estén implicando un costo muy alto para el negocio o estén desatendidos. Y estamos aquí hablando de capacidades humanas y de dirección. Y entonces, ¿cómo eliminar esas anclas que me tienen viendo un negocio que realmente no es estratégico para transformar la porción de mi negocio que sí lo es? ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de estos tres elementos. Cómo materializar desinversiones en el contexto de activos económicos o negocios, vía un carve-out, a pesar de que existen otras mecánicas para alcanzar esto. Nos vamos a concentrar en la decisión de una porción del negocio total, ¿okay? Y que en inglés y la literatura académica se conoce como hacer un carve-out de mi negocio principal. Y en activos tangibles, cómo vender activos fijos y específicamente sale and leaseback, que creemos que debería ser considerado, y hay algunas objeciones naturales en el sale and leaseback que nos vamos a permitir hacer algunas o plantear algunas ideas para precisamente que consideremos esto como una opción y que no sea descartada a priori por un análisis tal vez muy preliminar, yo diría que inclusive hasta simplista, de comparar el costo de alquiler o el cap rate que llaman países en Centroamérica, con el costo del financiamiento de ese activo inmobiliario, ¿verdad? Porque aquí, si hacemos un análisis a ese nivel, parecería que estamos cometiendo alguna falacia analítica en el proceso. ¿Ok? Entonces, empezando por ahí, para eliminar este tema y después lograr concentrarnos en la parte de vender empresas o unidades de negocio, el sale and leaseback no es otra cosa que un propietario que tiene el activo un activo inmobiliario en su balance, vende ese activo inmobiliario a un inversionista especializado en inversiones en real estate, en bienes inmuebles, que lo adquiere de acuerdo a su estrategia de inversión, e inmediatamente este inversionista le alquila el bien inmueble a largo plazo, el activo inmobiliario vendido, para que el vendedor original mantenga el control operativo del activo inmobiliario. Entonces, a cambio de un arrendamiento. Entonces, la mecánica de una transacción de esta naturaleza parece muy sencilla. Ahora, ¿cuáles podrían ser los beneficios de hacer un sale and leaseback? Desde nuestra óptica, estos son los principales beneficios. Primero, el vendedor del activo libera capital que está atado en el activo inmobiliario y que pueda ser eso redirigido en la empresa para ser reinvertido en proyectos estratégicos que sí son core.
Ahora, ¿por qué decimos que hay capital atado? Bueno, pues por razones obvias, al tener un activo en el balance, este debe ser financiado, pero nunca el financiamiento, digamos, bancario de un activo inmobiliario es al 100% de su costo de adquisición, ¿verdad? Entonces ahí entran elementos como el loan to value, que puede andar entre 60 y 70%, o el loan to cost, ¿verdad? Que puede andar entre 60 y 70%, pero entonces eso significa que una porción de ese activo inmobiliario está siendo utilizado financiado con los recursos propios de la empresa. Entonces, mientras el activo esté en el balance, ahí hay capital atado. ¿Okay? Al venderlo y alquilarlo de vuelta, se libera ese capital que está atado. Ahora, por reglas contables, todos conocemos que normalmente llevamos esos activos en el balance de la compañía al costo y también normalmente no se consideran las plusvalías. Y entonces hay un efecto óptico, de ilusión óptica, de que no reconocemos que es posible que el activo inmobiliario tenga un valor de mercado superior al valor que está registrado en los libros, principalmente cuando han pasado varios años desde su adquisición. ¿Okay? El segundo beneficio potencial de una transacción del sale and leaseback, que es que se intercambia, se mejora el balance, y se mejora el balance porque se mejora la liquidez implícita en el balance, porque se cambia un activo fijo, un activo de largo plazo, por efectivo. Y esto no deja de ser importante, y también lo planteamos en el contexto de potenciales transacciones, ya que hemos estado viendo una tendencia de inversionistas extrarregionales que vienen a comprar compañías en la región, que han hecho un caso de que les gustan comprar compañías que están, entre comillas, asset light. El concepto de que son livianas desde el punto de vista de activos. Y la manera más fácil y rápida de convertir una empresa asset heavy en una empresa asset light es buscar un mecanismo para liberarnos de los activos de largo plazo o activos fijos y convertirlos por efectivo. Eso implica otros riesgos y otras consideraciones que deben ser tomadas. Se podría alterar la capacidad de endeudamiento de la compañía, pero lo único que queremos proponer es que esto debería ser analizado desde una óptica integral. El tercer punto es que puede fortalecerse el estado de resultados de un año en específico, porque normalmente, como dije, el valor de mercado del activo es superior al costo registrado en libros, y al vender el activo se puede obtener una ganancia de capital que fortalece el patrimonio. Ahora, control operativo, que podría ser el gran riesgo podría ser, ¿qué pasa si pierdo el control operativo? Y aquí ya estamos pensando no de vender un edificio de oficinas, que podría ser menos sujeto a vulnerabilidades, pero si el activo inmobiliario es un activo de naturaleza más estratégica, podría ser esencial mantener el control operativo. Bueno, pues claramente a través del contrato de arrendamiento, es usual que el vendedor original logre mantener el control operativo de la propiedad. ¿Okay? Y bueno, hay beneficios fiscales, que aquí llamamos sustitución de gastos, puesto que cuando un activo está siendo financiado, el principal costo o gasto que es deducible de impuestos es el servicio de la deuda, los intereses de la deuda, pero recordemos que con muy poca frecuencia esa deuda representará el 100% del valor del inmueble, y en todo caso en nuestra región también tenemos pocos créditos que son con un bullet al final del periodo, y por lo tanto lo que quiero decir es que son deudas amortizables. Y entonces cada vez que hay una amortización, la inversión del capital propio de la empresa en ese activo es más alta. ¿Okay? Bueno, cuando cambiamos eso por un arrendamiento, el 100% del costo del arrendamiento es deducible de impuestos. Y normalmente
también pueden haber beneficios fiscales que podrían ser evaluados. Para los que no me creen, para los escépticos todavía, el análisis, digamos, con los que nos hemos encontrado en el mercado es que nos dicen, bueno, es que cómo puede ser más interesante vender y alquilar un activo cuando tiene un cap rate del 10% y entonces mi costo financiero es un 10% por arrendar si la deuda es significativamente más barata. Y entonces quisimos hacer un ejemplo numérico rápidamente, no quiero aburrirlos con números, pero un inmueble de $1 millón con un cap rate, con un costo de arrendamiento del 10%, una tasa impositiva marginal del 30% y un costo financiero del 5%. Entonces, si alguien compara rápidamente este 5 con este 10%, podría llegar a la conclusión errónea de que es mejor financiar el activo inmobiliario con deuda. Entonces, lo único que queremos decir aquí es que ese análisis claramente no es completo y que hay que dar 1 o 2 pasos adicionales para ver la conveniencia de las dos alternativas que estamos proponiendo. Y para eso hicimos un pequeño ejercicio suponiendo que el costo del capital, el costo del capital propio de la empresa es 15, que también podría estar en el rango bajo de lo que es un costo de capital en los países de la región, y que se logra conseguir un loan to value de un 70%, que es tal vez hoy en día está un poco optimista, es muy probable que pueda ser un poquito más bajo, pero supongamos solo para hacer un análisis numérico rápido que se logra el 70% y un plazo de financiamiento a 7 años. Y una pequeña inflación anual del 2%, que sabemos que en el contexto actual eso tendería a ser un poco más alto. Ok, bueno, ¿qué sucedería con estos números? Bueno, el costo del arrendamiento con estas características sería un alquiler anual de $100,000 que lo hicimos creciente a inflación. Entonces, $100,000 en el año 1 y $100,000 en el año 2 y así sucesivamente. Un escudo fiscal, porque es un gasto deducible al 100% del tren, de $30,000. Entonces, un costo de alquiler neto de 70. Okay, eso parece muy straightforward. Okay. Ahora, ¿qué pasa en el lado del financiamiento? Bueno, si este es un activo de $1 millón y se financia el 70%, estamos diciendo que hay $700,000 de deuda en el día 1, y en el primer año, al 5% de intereses, eso implica intereses de $35,000. Entonces, $35,000 menos el escudo fiscal nos da un costo financiero neto real de $24,500. Entonces, este es el número aquí para la mayoría de los análisis, y lo que queremos proponer es, demos un par de pasos adicionales. Porque claramente esos $700,000 de deuda del día 1 no financian el activo, solo financian el 70% del activo. Entonces, ¿eso qué implica? Que el 30% del activo está siendo financiado con recursos propios, con recursos de capital. Y los recursos de capital claramente son más caros que la deuda. Aquí estamos asumiendo que son un 15%. Y este número no es tan exacto porque simplemente hicimos un promedio de la inversión en el año 1 de recursos propios. En el día 1 habrían $300,000 de recursos propios, y al final del primer año, después de la primera amortización de $85,000, entonces habrían aumentado los recursos propios. Entonces, ¿cuánto es el financiamiento en promedio el primer año con recursos propios? Es $342,000, y el costo de este financiamiento al 15% son 51. Y entonces, si ya sumamos desde una óptica financiera, no contable, los dos costos, el directo que se ve con el financiamiento bancario, con el implícito del costo del capital propio, que podría haber sido dirigido a otro negocio en la empresa, nos dice que el costo de financiamiento total es de $76,000 prácticamente, y por lo tanto vemos
que el costo del financiamiento es, en el caso del año 1, $6,000 aproximadamente más caro que el costo del arrendamiento. Claro, estos son este ejemplo con estos números. Ahora, hay otros afinamientos que deberían ser hechos, porque cuando uno tiene un arrendamiento, las mejoras al edificio, el mantenimiento de largo plazo del edificio, por ejemplo, en una bodega, techos y pisos, corren con costo del propietario, que en este caso sería un tercero si estamos arrendando. Pero en este análisis, aquí no está considerado ese costo. Habría que hacer una especie de reserva o provisión para que después de 7 años o después de 10 años tengamos la oportunidad de asumir la inversión en CAPEX que se necesita para poder darle mantenimiento ya no preventivo, sino correctivo al activo. Y hay otros costos involucrados, entonces, de la propiedad de un bien inmueble, que simplemente lo dejamos aquí planteado como un análisis que nos gustaría sugerir que vale la pena realizar y profundizar en todos los casos. Okay. Ahora, queríamos dar una pequeña introducción a este estudio, se llama el EY Global Corporate Divestment Study, que es un estudio que hace cada 2 años, cada 2 o 3 años, la firma globalmente, entrevistando, en este caso, el estudio se hizo en el primer trimestre del año pasado y se publicó a finales del año pasado. Okay. Se entrevistaron a 1,040 ejecutivos corporativos globales, todos del C-Suite, de lo que llamamos el C-Suite, el CEO, el CFO, etcétera, en empresas de 11 industrias diferentes. Okay. Casi el 90% de los encuestados pertenecían a ese C-Suite. Y tratamos de organizar los resultados en 3 capítulos o en 3 áreas específicas. El primer capítulo que voy a exponerles yo a continuación es cómo pueden los CEOs, los gerentes generales, desarrollar una estrategia de desinversión exitosa. Y luego Marcos me va a acompañar con elementos en los capítulos 2 y 3. Cómo pueden entonces los CFOs hacer decisiones estratégicas vía revisiones del portafolio o promover decisiones estratégicas vía promociones del portafolio, y un tercer capítulo de por qué las desinversiones deberían o deben ser un catalizador para que los CEOs se reimaginen RemainCo. RemainCo no es otra cosa más que lo que queda en la compañía. Es una manera abreviada nuestra interna para decir lo que queda en la compañía después de haber hecho alguna escisión. ¿Ok? Entonces, con respecto al primer punto, que es lo que me corresponde a mí ahora a continuación decirles, son 3 elementos que queremos destacar. Y las recomendaciones son, de nuevo, esto no necesariamente proviene de EY, sino de las conclusiones que en EY sacamos de esta encuesta a estos CEOs, y es, los CEOs deberían utilizar su estrategia para determinar cuáles activos son core, cuáles activos son esenciales y, por descarte, cuáles no lo son. ¿Okay? Los CEOs deberían definir cómo cada negocio contribuye a la creación de valor a largo plazo de la empresa, ¿okay? Y no necesariamente concentrarse en decisiones que tengan un impacto en el corto plazo. Y tercero, uno de los principales retos de hacer desinversiones, y creo que eso es bastante obvio, es cómo darle a los stakeholders, a las partes interesadas, que pueden ser los accionistas, los empleados, la comunidad, etcétera, una narrativa consistente para poder convencerlos de los méritos de realizar una desinversión. Entonces, algunas cifras interesantes, algunos hallazgos clave. De esos 1,000 y pico de empresarios o de
directores ejecutivos o de administradores profesionales de empresas, el 78% dijo que han mantenido activos económicos principalmente, o sea, unidades de negocio, demasiado tiempo cuando deberían haber desinvertido. Y ahora, esto es viendo el camino por el espejo retrovisor. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para no estar viendo lo que debía haber hecho, sino lo que debo hacer hoy? Pero creemos que la cifra es inmensamente representativa. 78% nos dijo, mantuvimos negocios non-core demasiado tiempo. El 59% de los CEOs reconocieron que deberían proporcionar una mejor orientación a todo su equipo y al mercado y a los stakeholders sobre lo que son los negocios core y lo que no lo son. Hay algunos negocios satelitales que podrían ser necesarios para darle aporte y sustento al negocio core, pero hay otros negocios satelitales que han crecido por diferentes razones o porque fueron core en el pasado, pero por la evolución de los mercados o de las industrias han dejado de serlo. Y en retrospectiva, los CEOs han dicho y han reconocido que debieron haber dado una mejor guía, un mejor norte en cuanto a qué es core y qué no. ¿Y por qué? El 44% de los CEOs dicen haber experimentado o tener dificultades para explicar el racional de una desinversión a sus juntas directivas y a las otras partes interesadas clave, a los otros stakeholders. Entonces, bueno, se vuelve esencial tener esa narrativa o se vuelve esencial apoyar a los CEOs para que logren desarrollar una narrativa consistente y valga la redundancia, racional. ¿Okay? En la parte 2, el 77% de los entrevistados dijeron que las diferencias en las revisiones de portafolio, que esto normalmente le corresponde al CFO, o las revisiones estratégicas, provocaron o causaron fracasos en los resultados que tenían previstos de las desinversiones. Y ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Normalmente esto se deriva de no haber tomado decisiones a tiempo. Okay. El 56% de los CFOs dice que cambiaron el ranking, o sea, el orden de importancia de sus KPIs en los últimos 3 años, aunque persisten históricamente 2 KPIs esenciales. Lo que llamamos en la literatura anglosajona el ROIC, la rentabilidad sobre el capital invertido, y el crecimiento. Y yo a veces con mis clientes trato un poquito en broma y un poquito en serio de decir que toda la formación académica que tenemos y toda la formación de experiencia que tenemos, empírica que tenemos en la firma, se puede resumir en 2 elementos. O sea, para crear valor hay que tener un buen ROIC, hay que tener rentabilidad sobre el capital que invertimos y hay que tener la capacidad de crecer. ¿Okay? A veces, irónicamente, a pesar de que la lección es tan sencilla, tendemos a perder esto de vista. En la parte 3, el 63% de los entrevistados reconocen que no pusieron suficiente énfasis en su negocio remanente, en lo que nosotros llamamos el RemainCo, durante su última desinversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pareciera que tomar la decisión de desinversión, que muchas veces es la decisión inteligente, parece satisfacer el principio estratégico de lo que se quiere alcanzar. Y el mensaje es, eso no es suficiente. El mensaje es, sí, hay que tomar medidas y hay que hacer las desinversiones, por un lado, pero por otro lado, o sea, hay que enfocarse en cómo voy a cultivar, cómo voy a desarrollar la porción del negocio con la que me estoy dejando. Y la razón, de hecho, de hacer las desinversiones
muchas veces pasa porque lo que quiero es hacer más rentable o más grande, con mayor crecimiento, el RemainCo. ¿Okay? Entonces, no perder eso de vista parece esencial. Ahora sí, el primer capítulo. ¿Cómo es que los CEOs pueden desarrollar una estrategia de desinversión exitosa? Y nos topamos con estos resultados. A la pregunta, pensando en la última desinversión relevante que hizo su empresa, ¿cómo evaluaría los resultados frente a las expectativas? ¿Okay? Entonces aquí lo que estamos es tratando de promover en todos ustedes aprendizaje en virtud de las experiencias de otros. ¿Okay? Entonces, el primer punto que claramente llama la atención en cuanto al precio alcanzado, el 75%, los colores son, el azul es los resultados en toda América, el segundo nivel, no sé qué color es eso, es como un morado, es Asia-Pacífico, el violeta del fondo es Europa y el Middle East y el Medio Oriente, y a la izquierda está el resultado ponderado global. ¿Okay? Entonces, el 79% de los entrevistados dijeron en promedio globalmente que no obtuvieron el precio que pretendían. ¿Okay? Y ahora voy a profundizar un poquito más en eso. El otro obstáculo grande parece ser el tiempo. El 71% no están satisfechos con el tiempo que les tomó vender una unidad de negocio. Y el tercero es el impacto, reconociendo que esto viene de mercados en donde la mayoría de las empresas cotizan en bolsa, son públicas, no privadas. El resto, el 56% dijo que no estuvo satisfecho, no cumplió las expectativas que tenían en el impacto de la valoración de RemainCo después de realizar la transacción. Pero esto parece también muy razonable. Si no se obtuvo un buen precio y si no se hizo la desinversión a tiempo, era difícil que el mercado valorara positivamente lo que se había alcanzado. Entonces, primera conclusión, las empresas no están cumpliendo con las expectativas de precio, velocidad e impacto en las desinversiones, a pesar de que muchos reconocen que son parte fundamental de su estrategia. ¿Okay? Entonces, queríamos mostrar esta filmina tratando de hacer un ejercicio de cómo se puede crear o capturar valor en una desinversión. Entonces, sí, los activos económicos pierden valor cuando no se venden en el momento oportuno. Claro, también pierden valor cuando no se venden al comprador ideal. ¿Okay? Y también pierden valor cuando no se presenta un racional estratégico, no solo frente a nuestras juntas directivas, ante los stakeholders internos, sino hacia los externos. Entonces voy a tratar de explicar rápidamente este gráfico, este bridge, diciendo, bueno, una unidad de negocio puede empezar con un valor que nosotros en la firma llamamos valor ASIS, es el valor del negocio en manos de quien lo está corriendo, el valor del negocio en nuestras manos. ¿Ok? Y ese valor se estima con base en las características claramente actuales del negocio, principalmente, de nuevo, de rentabilidad y de crecimiento y potencial de crecimiento. Ahora, ¿cómo podemos ganar valor y cómo podemos capturar valor en una potencial transacción? El primer paso es en la selección de quiénes son los targets o los potenciales compradores. Necesitamos identificar potenciales compradores que tienen sinergias a su alcance para potenciar la unidad de negocio que le estemos vendiendo o el negocio que le estemos vendiendo. ¿Por qué? Porque estos son los compradores que podrían estar dispuestos a pagar un mejor precio. El siguiente paso sería
desarrollar lo que llamamos nosotros un equity story, un racional de por qué la unidad de negocio que estamos vendiendo le hace fit estratégico a los potenciales compradores. Y no necesariamente todos los compradores tienen los mismos objetivos. Algunos compradores pueden tener un objetivo de crecimiento vía expansión geográfica, por ejemplo. Algunos otros compradores podrían ver en la unidad de negocio que estamos vendiendo potencial porque tenemos una tecnología o capacidades humanas que les costaría mucho tiempo desarrollar. Algunos otros podrían tener un caso de negocio más relacionado con una expansión de la línea de productos o porque estoy comprando una marca que yo creo que puedo potenciar porque tengo productos que le puedo poner esa marca. En fin, desarrollar ese equity story que puede ser diferente para cada uno de los compradores potenciales a los que nos estamos acercando. El tercer paso en nuestro criterio es, hay un proceso de extracción de valor previo a poner una transacción en el mercado y podría ser estratégico e interesante retener algunos activos por los accionistas para dar una vía de salida diferente a la que sería simplemente venderlo como parte del negocio. Y aquí retorno al tema del sale and leaseback. Existen casos, no pocos por cierto, en donde el múltiplo del negocio, que además los múltiplos, es algo que hay que analizar con cuidado, porque no es una receta mágica. Realmente los múltiplos son producto de las características de las compañías y producto del rendimiento de la compañía y de la capacidad de crecimiento. Entonces, a veces cometemos el error de pensar de que oí que una transacción se hizo con un múltiplo de EBITDA de 8 veces y mi expectativa es de vender en 8 veces. Y eso no necesariamente es cierto. Eso es cierto sí, solo si mi compañía se parece en mucho a la compañía que se vendió en 8 veces. ¿En qué? En rentabilidad, en potencial de crecimiento, etcétera. Eso no quiere decir que vendemos más barato. O sea, si vendemos en un instante que no es oportuno, el riesgo del contexto también podría tener una influencia. Pero también si nuestra compañía crece menos o más, podríamos esperar un múltiplo menor o mayor al de esa otra transacción que llamamos comparable. Entonces, este mensaje es solo para decir, los múltiplos no son una receta mágica y no siempre marcan el valor. Yo puedo tener expectativas de vender por debajo o por encima del múltiplo de comparables si mi compañía tiene economics, elementos de negocio diferentes de con quien me estoy tratando de comparar. ¿Ok? Luego en un proceso viene hallazgos de debida diligencia, esos tienden a bajar el valor, pero en el proceso hay estrategias de mitigación y de negociación de esos hallazgos de la debida diligencia. Un elemento importante puede ser que no entremos a la debida diligencia si tenemos algunas preocupaciones de que nos encuentren cosas que no podemos justificar y a veces vale la pena, o en muchos casos vale la pena, hacer un autoanálisis, un autodiagnóstico a priori antes de salir al mercado. ¿Verdad? Lo que nosotros llamamos un sell-side due diligence, una debida diligencia del lado de venta. ¿Para qué? Para anticipar los hallazgos que pueden tener los potenciales compradores y definir esas estrategias de mitigación, no necesariamente en el proceso de negociación y cierre, sino prepararnos con anticipación y cerrar brechas o tender puentes para minimizar el impacto de los hallazgos de debida diligencia. Bueno, una vez alcanzado esto, llegamos a un valor potencial transaccional, ¿ok? Y no hay ningún comprador que
que identifique sinergias y que él va a materializar y que nos las pague todas. Entonces, la ciencia de una transacción es, en ese proceso de negociación y cierre, tratar de que esas sinergias sean compartidas. Y existen claramente argumentos en favor y en contra de si el comprador va a compartir las sinergias o no va a compartir una porción de las sinergias, y eso dependerá en mucho de las circunstancias de en qué momento estoy vendiendo, pero también de la estrategia del proceso de venta. Le regresamos los activos retenidos por los accionistas y habremos tenido un valor transaccional que es tentativamente superior a el valor ASIF, al valor de ese negocio, a esto que está en gris, en manos mías. Entonces, es un rápido resumen de cómo, de qué esperar en un proceso transaccional. ¿Okay? Ahora, otra pregunta que queríamos destacar aquí que se hizo en ese estudio es ¿qué factores utilizaron los CEOs o las empresas para identificar negocios o activos non-core? ¿Okay? Y para ponerlos en venta. Y quise destacar aquí con amarillo 3 que representan los porcentajes más grandes. Los negocios con un perfil de ingresos o rentabilidad más bajo y parece que son muy tomados en cuenta para decidir qué unidades de negocio vender. Negocios que no contribuyen a la creación de valor a largo plazo, que solo están cumpliendo funciones de corto plazo. ¿Okay? Esos también son negocios que los CEOs respondieron son sujetos a una estrategia de desinversión. Y tercero, que a la izquierda son las unidades de negocio cuyas, vale la redundancia, las necesidades de capital exceden la asignación de capital voluntaria interna, ¿verdad? Y el capital siempre es un recurso escaso y hay que tomar decisiones de a dónde se dirigen, y si un negocio demanda más capital que el que estratégicamente queremos invertir en él, pues claramente es un candidato a ser desinvertido. Y ahí hay otras razones que dejo que las lean. Pero entonces aquí la conclusión principal es que la decisión de qué y cuándo desinvertir comienza con la definición de la estrategia de la compañía o la revisión de la estrategia de la compañía. Y sí parece también sugerirse una segunda conclusión de que hay que estar muy atentos desde una óptica estratégica a cuáles negocios ya no ayudan a impulsar la estrategia a largo plazo de la empresa. Y esto es importante hacerlo con cierta periodicidad y cierta disciplina para no caer en los errores que decíamos, vendí unidades de negocio muy tarde y muy posiblemente la consecuencia de eso sea que esas unidades de negocio no se venden bien. Ahora, ¿cómo definir cuáles consideraciones clave debo tener? Entonces, quisimos poner aquí 4 dimensiones del valor de un negocio: la dimensión financiera, el valor para nuestros clientes, para nuestra gente y el valor social para la comunidad. Y aquí algunas consideraciones claves. Desde la perspectiva de valor financiero, es la pregunta: ¿cómo se responde a estas preguntas? ¿El negocio contribuye a la capacidad de generar ganancias en el largo plazo o su beneficio potencial justifica los requisitos de capital de esa unidad? En valor para el cliente es el impacto de la marca. O sea, si yo desinvierto, mi marca tendrá un impacto positivo o tendrá un impacto negativo. O una desinversión eliminaría un producto o un servicio o propiedad intelectual que es esencial en el largo plazo para la compañía. ¿Los clientes verán el cambio de propiedad de manera positiva o lo verán como un elemento negativo? En valor para nuestra gente,
aquí es bien interesante. En muchas de las transacciones que hemos hecho, hemos tenido siempre el cuidado de acercarnos al grupo ejecutivo y eventualmente a toda la población de la compañía para explicarles por qué en manos de un potencial comprador el negocio que estamos vendiendo puede florecer. Y si el negocio que estamos vendiendo puede florecer, ¿cómo puede ese contribuir a las carreras de todos los que están involucrados en ella? ¿Ok? Y claramente, aunque parezca, a pesar de que hay incertidumbre, por supuesto que hay incertidumbre en estos procesos, creo que se pueden hacer casos de negocio alrededor de explicarle a los involucrados, a nuestra gente, por qué en manos de un tercero el negocio tiene mayores probabilidades y por lo tanto ellos tienen mayores potenciales. ¿Okay? Otra de las preguntas es, ¿contribuye este negocio a la diversidad y la inclusión? Es algo que siempre proponemos que se incorpore. Y valor social, ahí están las preguntas. Pero bueno, creo que es lógico si la desinversión causará un impacto negativo en la comunidad en la cual se desempeña o potencialmente pueda dañar las relaciones corporativas del negocio en su totalidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes temas o riesgos macroeconómicos y geopolíticos podría acelerar sus planes de desinversión? Bueno, los efectos todavía tenemos, recuerden que esto se hizo una encuesta que se publicó a finales del año pasado, entonces todavía efectos continuados de la pandemia globalmente, aumento en el costo de las operaciones, son riesgos políticos que se toman mucho en cuenta. Conclusión de esto es volatilidad política, cambio en el entorno. Esa volatilidad política podría aplicar mucho a nuestro contexto centroamericano. En conclusión, no hay tiempo para que las empresas se queden quietas. Y hay que plantearse estas preguntas. Rápidamente, 94% de los encuestados dijeron que necesitaban recaudar fondos para invertir en tecnología. Y claramente una de las formas de hacerlo es desinversiones. Quizás falta un par de preguntas más. ¿Qué hicieron las compañías con los fondos recaudados de las desinversiones más recientes? 79% le invirtieron en tecnología, 65% en nuevos productos, nuevos mercados, nuevas geografías, o sea, para fortalecer el crecimiento de lo que sí creían que era core. 53% lo devolvieron a los accionistas, 47% repagaron deuda para limitar la exposición en un contexto de tasas de interés que están aumentando. Okay. ¿Cuáles son los desafíos clave que enfrentan los CEOs cuando deciden desinvertir? El primero es la dificultad para explicar el razonamiento. O sea, tendemos en las empresas a mantener el status quo y eso tiene un efecto de arrastre importante, al punto en que ese fue como destacado como el principal reto que enfrentan los CEOs y claramente los otros elementos. Paso rápidamente aquí para tener unas conclusiones principales, aunque esta presentación se las podemos compartir para que vean los otros resultados. Entonces, principales conclusiones de esta primera porción. Lo que hay que tener es una visión clara del mercado, del crecimiento subyacente de ese mercado, de nuestras ventajas competitivas y cómo fortalecerlas, y si al hacer una desinversión estamos perdiendo algo de nuestras ventajas competitivas, y alineamiento y el potencial que tiene la unidad de negocio.
Segundo, la búsqueda de inversiones puede ayudar a acelerar otras inversiones. Y esto es uno de los mensajes claros, ¿verdad? No estamos desinvirtiendo reconociendo que hemos, entre comillas, fracasado en algo. No, estaríamos desinvirtiendo para crecer, para reinvertir, para acelerar otras inversiones. Y tercero, inclusive negocios rentables que no encajan con la estrategia de largo plazo de la compañía, podría estar atando capital que es posible que tenga mejores usos, ¿ok? Usos de mayor impacto. Y no necesariamente hay que sostener negocios simplemente porque están teniendo una buena rentabilidad. Y la razón quizás más evidente de esto es ese tipo de negocios son los que podríamos vender mejor y en un menor probablemente periodo de tiempo. Yo termino aquí, quedo atento a preguntas. No sé si hay preguntas, si se ha acumulado alguna pregunta, y si no, le cedo el control de la presentación a Marcos para que complemente los otros 2 capítulos que quedan pendientes. Muchísimas gracias, Eduardo. Perdón, de momento no tenemos preguntas, entonces si gustan vamos con Marcos para continuar la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir, voy a tomar control de la presentación y voy a tratar de pasar por las láminas lo más rápido posible porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Entonces voy a tratar de acelerar. Pero la parte número 2 de la presentación o del estudio que hizo EY trataba de analizar cómo los directores financieros podían mejorar la revisión de sus portafolios para impulsar las decisiones estratégicas de desinversión. Entonces vamos a hablar un par de láminas sobre eso. Y una de las cosas interesantes que vimos en el estudio es que la mayoría de los CEOs y la mayoría de los CFOs reconocían, como mencionaba Eduardo, de que habían retenido algún activo más tiempo de lo que deberían de haberlo mantenido. Y esa tendencia viene creciendo en los últimos años, hasta el 2021, donde el 78% de los CEOs, o sea, los directores ejecutivos y los directores financieros, estaban conscientes de que habían retenido un activo por mucho más de lo que era necesario, y que era importante impulsar las revisiones más efectivas del portafolio, más efectivas y más frecuentes del portafolio. Entonces, ¿qué acciones podría tomar un CEO, un director ejecutivo, para mejorar la identificación de estos candidatos a desinversión? El primero de estos puntos que salió en el estudio es que los CEOs, los directores ejecutivos, deberían de estar revisando, deberían de iniciar o deberían de aumentar la frecuencia con la que están analizando sus portafolios. El 62% decía que deberían de iniciar o aumentar. El 62% decían que deberían de interactuar con terceros también para eliminar sesgos. Y aquí es importante que algún asesor, que algún consultor o que alguna persona externa les ayude a darles una perspectiva desde afuera para evitar cualquier sesgo o para reducir cualquier sesgo. Hacer las revisiones del portafolio también a nivel de unidad de negocio es importante. Muchas empresas tienden a hacerlo a nivel de producto, pero a nivel de producto es complicado porque muchas empresas no logran mantener un control de los costos que están abajo de su ganancia bruta, ni tampoco de
los requerimientos de capital de trabajo y los requerimientos de activos que tienen algunos productos. Y entonces por eso es más importante y más eficiente comenzar a analizar estas posibles desinversiones desde la perspectiva de unidades de negocio que sean fácilmente separables. Marcos, perdón, Roberto Mendoza tiene la mano levantada desde hace un rato. Ah, sí, dice. ¿cómo no? Roberto, Ya tiene como el permiso para encender el micrófono, don Roberto. Muy bien, muy bien. ¿Me están escuchando? perfectamente. Perfecto. Ok. Mire, la pregunta que yo tengo es de la presentación anterior, una excelente presentación. Quiero referirme a la parte del sale leasing, ¿verdad? En lo siguiente duda que me quedó. Una es la parte de que las NIF, por ejemplo, capitalizan, ¿verdad? Dependiendo del monto, capitalizan el activo como si realmente lo estuviera comprando la empresa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo se vería afectado? Y segundo, ¿cuál es el efecto fiscal? Y lo capitalizan, entonces la depreciación es reconocida, ¿verdad? O no es reconocida desde el punto de vista fiscal. Eso es de lo que es el sale leaseback. La otra pregunta que me quedó un poco inquieta es si hacer un sale leaseback es realmente una desinversión, porque el activo sigue dentro de la empresa y lo único que se da es que, o sea, la operación de esos activos sigue operando en la misma empresa, que es muy diferente a agarrar toda una unidad de negocio y venderla donde se van todos los activos hacia otra persona. Entonces, mi inquietud es si la desinversión por sales back no es muy diferente a una desinversión o es simplemente una forma de financiamiento y mejorar las utilidades. Muchas gracias por su presentación y por su paciencia. Gracias, don Gusto. Roberto. Sí, bueno, en efecto ha habido una evolución de las reglas contables y se aplican tal y como usted lo dice. La perspectiva y la óptica que queríamos decir es una perspectiva más financiera, Correcto. ¿verdad? Independientemente de los impactos contables que también tienen que ser considerados y que en efecto han evolucionado. Lo esencial es que desde la óptica financiera sí se vende el activo y sí entra el dinero que puede ser redirigido. Y me parece que usted más bien captó muy bien la idea, en el sentido que le dimos aquí una óptica de cómo redirigir capital que está atado en un activo inmobiliario hacia otra porción del negocio. Entonces sí es una perspectiva más de el sale leaseback como una opción de financiamiento. Entonces totalmente de acuerdo. Y los casos habría que analizarlos completamente, como dijimos. Hay que hacer afinamientos porque en efecto hay que considerar depreciaciones, hay que considerar mantenimientos de largo plazo, hay que considerar los costos de propiedad del bien inmueble, como son impuestos, no sé si usted es costarricense o algunos impuestos municipales, impuestos territoriales, en fin, ¿verdad? O sea, todo eso son afinamientos. A lo que nos queríamos referir específicamente es el análisis básico, para ponerle un nombre, de comparo el cap rate
con la tasa de financiamiento y no es suficiente, que quizás puede ser solo el primer paso. Pero sí, bueno, muchísimas gracias por sus observaciones, pero creo que usted está dando un clavo del mensaje que queríamos transmitir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Roberto. Continúo entonces. Uno de los temas clave que ha venido saliendo también en este estudio, en esta parte de cómo mejorar la identificación de los candidatos a desinversión, es cómo mejoro, cómo defino mejor los KPIs que necesito estar utilizando. Y un segundito, ya. Entonces, muchas empresas lo que dice que están utilizando son el ROIC, que mencionó Eduardo hace un rato, crecimiento sobre la rentabilidad, crecimiento de ingresos, utilidad por acción, utilidad sobre acciones, el EVA, que es el valor económico agregado, y el retorno total para los accionistas. Aquí es importante, y la recomendación nuestra es que hay que hacer una mezcla entre forward-looking, o sea, entre indicadores prospectivos, forward-looking, y indicadores retrospectivos, o sea, backward-looking, para poder pronosticar mejor o tener una mejor medición del potencial de crecimiento del negocio y de la rentabilidad o del ROIC que tiene el negocio. Y estos KPIs son importantes para también estarlos monitoreando para ir determinando e identificando qué unidades de negocio pueden irse desinvirtiendo. Los principales mensajes o conclusiones que quisiéramos dar de esta segunda parte es que es importante hacer una constante y rigurosa revisión del portafolio utilizando métricas, como mencionamos, forward-looking y backward-looking, para estar midiendo el potencial del negocio y cómo cada negocio complementa la estrategia empresarial de la main core o de mi negocio core. El segundo punto que queríamos recalcar es que una vez se ha identificado cuál es el candidato para desinversión, hay que tomar la medida rápidamente. Porque un negocio que uno ya sabe que lo va a desinvertir, tiende a dejar de invertirle los recursos que necesita o incluso tiende a dedicarle menos tiempo y al dedicarle menos recursos y menos tiempo, el negocio puede deteriorarse rápidamente. Entonces, una vez uno identifica el potencial de desinversión, hay que hacerlo rápido. Y lo otro que puede hacer un gerente financiero es comenzar a evaluar alternativas estratégicas, como las que mencionó Eduardo, de un enfoque asset light o liviano en activos, y bajo este enfoque una estrategia de sell leaseback que es súper útil. Otra estrategia de desinversión que pueden considerar los CFOs es hacer, o los CEOs, es hacer una salida en 2 etapas, o una donde vendo primero una participación mayoritaria y después vendo el resto. Y otra estrategia que se usa comúnmente es una estrategia, un joint venture, donde yo le vendo a un socio estratégico una participación minoritaria o mayoritaria, por lo general mayoritaria si es un socio estratégico. Y ahí pasamos a la parte 3 del estudio y de la presentación, que habla sobre cómo, por qué las desinversiones, o cómo podemos hacer las desinversiones un catalizador de negocios, y cómo podemos aprovechar estas oportunidades para reimaginar el negocio que queremos. Otro de los puntos interesantes en este estudio que salió es
cómo los CEOs deberían o desearían haber puesto más énfasis en la RemainCo, en vez de estar tan enfocados en el negocio que estaban vendiendo. Y por lo general lo que pasa es, uno toma la decisión de vender, la empresa considera que el fin es vender ese negocio, se pone todo el esfuerzo en definir qué se va a vender y en todo el proceso de promoción de esta inversión, y no se dedica suficiente tiempo en analizar la empresa remanente y con qué me voy a quedar y cómo voy a competir con lo que me voy a quedar. Y más importante, es una súper buena oportunidad para aprovechar a reimaginarme el negocio con el que me voy a quedar, para ir viendo qué valor agregado voy a mantener, qué estrategia competitiva voy a desarrollar y cómo voy a competir hacia adelante. Como mencionábamos, las desinversiones deberían ser un catalizador para reimaginar el negocio con el que me quedo como una organización más eficiente y más efectiva. Y debo de aprovechar esta oportunidad para reinventar mi negocio y pensar cómo mi nuevo modelo de negocio va a crear valor y va a proveer una ventaja competitiva para la empresa y para los accionistas. Hay 4 maneras o 4 formas importantes de gestionar los cambios y los mencionamos también anteriormente. Hay que mantenerse implacablemente enfocados en el cliente. Hay que estar en contacto constante con los clientes para ayudar a evitar que las relaciones comerciales se interrumpan. Hay que mantenerse también enfocados y mantener motivados a los empleados para que puedan pasar por este momento de incertidumbre y que sientan que esta transición o que este cambio va a traer más oportunidades para ellos. Hay que saber cómo, o hay que ir pensando en qué puedo reducir de mi modelo de negocio y qué puedo incrementar, qué puedo reducir y qué puedo cultivar. Por ejemplo, invertir más en investigación y desarrollo o reducir gastos que no son necesarios. O sea, es una buena oportunidad para ir evaluando qué puedo reducir y qué puedo cultivar. Y comunicar siempre, obviamente, constantemente los cambios con los stakeholders, con los accionistas. Esta comunicación clara es importante también para darle certidumbre a todo el proceso de transición. Entonces, takeaways importantes de esta tercera parte es que las desinversiones son un catalizador para desafiar el status quo y para reimaginar en qué negocio quiero estar, en qué negocio quiero competir. Y es una buena oportunidad para reorganizar mi negocio, aprovechando de que la gente, el equipo, el personal está en un estatus, está en un mindset de cambio, y entonces es importante aprovechar ese mindset, esa mentalidad de cambio para poder hacer más cambios a futuro. El otro takeaway es reevaluar el propósito y la visión de mi negocio, o sea, poder reevaluar mi modelo de negocio hacia adelante y aprovechar esta coyuntura. Y el otro tema es revisar el modelo operativo. El modelo operativo debería cambiar para soportar el nuevo negocio. O sea, aprovechando que tengo una nueva visión y un nuevo negocio, ir haciendo los ajustes necesarios para ir afinando y adaptándome al nuevo negocio que yo quiero. Las conclusiones generales de la presentación entera.
son básicamente que las desinversiones deben ser algo más que una decisión puntual basada en factores financieros de corto plazo. Hay que siempre estar pensando en la estrategia de largo plazo. Los portafolios deben estarse revisando a nivel de unidad de negocio y no a nivel de producto, para hacer más fácil el carve-out de una porción de la empresa. Y una desinversión grande es una muy buena oportunidad para repensar y para reimaginarme el negocio futuro que yo deseo. Esas son básicamente las tres grandes conclusiones que queríamos compartir con ustedes. Corrimos un poco para poder ajustarnos al tiempo, pero espero que les haya parecido interesante. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Los invitamos a levantar la mano para habilitarles el micrófono y poder responder sus preguntas. De momento, si quieren, les voy a ir pasando por el chat los contactos tanto de don Eduardo como de Marcos para que puedan contactarlos si desean. Sí, como mencionaba Eduardo, los que están interesados con gusto les compartimos la presentación para que la puedan ver más despacio. Tenemos un comentario que muchas gracias, excelente exposición y temas. Gracias a usted, Roberto, por acompañarnos. Julissa también, muchas gracias por acompañarnos. Con gusto, fue un placer. Y cualquier cosa estamos a la orden. Claro, ahí les estaremos enviando en el transcurso de esta semana la presentación. Y bueno, ya aquí por el chat les estoy enviando los contactos de ambos expositores. En caso de que deseen escribirles de una vez, pueden hacerlo. Sin más, creo que no hay más preguntas. De igual forma, estamos a la disposición. En caso de que quieran contactarnos, pueden, bienvenidos. Muchísimas gracias a los expertos por el tema del día de hoy y muchísimas gracias a ustedes por sacar el espacio para escucharnos. De parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.